Buenos días y feliz Día del Señor para todos. En esta oportunidad vamos a continuar analizando y estudiando y aprendiendo un poquito más de lo que nos dice la palabra de Dios. El texto que vamos a analizar está en el capítulo 26 del libro de los Hechos, y la prédica de hoy, el mensaje en esta mañana, tiene por título: Lo que crees moldea lo que vivís. Lo que crees moldea lo que vivís. Te quiero poner en contexto. Vos sabés que el libro de los Hechos, justamente como su nombre lo indica, es un libro histórico que relata justamente sucesos que han sido originarios del movimiento cristiano, de cómo se ha expandido a partir de la primera iglesia y cómo se ha transformado la fe cristiana en una fe mundial, ¿sí? Hay un personaje muy importante en la segunda parte del libro de los Hechos que se llama Pablo, y en esta oportunidad lo vamos a ver a Pablo ante una situación bastante complicada. Quiero ponerte en contexto para que podamos entender un poquito la historia. De manera muy breve te voy a contar qué es lo que sucedió. Pablo, después de algunos viajes misioneros, regresa a Jerusalén y tiene un problema con los religiosos de la ciudad de Jerusalén. El poder político religioso de la ciudad, el mismo poder político y religioso de la ciudad que había condenado al Señor Jesucristo, creyendo de que de esa manera eliminaría todo el movimiento de Jesús. No solamente ahora se encuentra que hay un montón de cristianos en Jerusalén y en el resto de la región, sino que aparte hay un señor que se llama Pablo que está predicando a este Jesús que resucitó y que pretende salvar a todas las personas de sus pecados, ¿sí? Entonces hay una situación muy parecida a la que le sucede a Jesús. A Pablo le pasa más o menos parecido a lo que le sucede a Jesús. Lo quieren enjuiciar y llaman, en ese momento hay una situación que justamente cuando lo quieren apedrear, cuando lo quieren matar a Pablo, el ejército romano, unos soldados romanos ven la situación y lo sacan a Pablo de ahí. Cuando lo quieren azotar, él dice que es romano, porque él tenía ciudadanía romana, y empieza toda una situación bastante complicada, porque obviamente los soldados saben que los ciudadanos romanos tienen derechos. Entonces empiezan a tener miedo de la situación de haberlo encarcelado, pero los judíos insisten en que se lo ejecute, ¿no? que lo maten. Entonces hacen una cosa similar a lo que hicieron con Jesús. Van hacia el procurador de Judea, ¿sí? Ya no era Poncio Pilato, era otro Poncio, era Poncio Félix, y se lo presentan, y este hombre lo enjuicia, y cuando lo tiene ahí durante 2 años. ¿Sí? El proceso judicial de Félix dura 2 años, es decir, que Pablo está encarcelado con Félix durante 2 años, pero resulta que Félix es reemplazado por un señor que se llama Festo, y Festo, como queriéndose congraciar con los judíos que él estaba gobernando, obviamente, los judíos le presentan el caso de Pablo, y Pablo, cuando lo pretenden llevar de vuelta a Jerusalén, porque él estaba en Cesarea, apela al emperador. Él tenía derechos romanos y apela al emperador. Cuando apela al emperador, el juicio se detiene, el proceso judicial se detiene, porque es como que haya apelado a la Corte Suprema de Justicia, digamos, y justo en ese momento, unos días después, aparece el rey de Jerusalén y de Judea, que era el rey Agripa, ¿sí? Que era el jefe de este Festo, justamente. Entonces Festo le presenta el problema a Agripa y le dice: mirá, tengo que mandar a este señor al emperador, pero le tengo que mandar una carta al emperador para decirle por qué lo están acusando y no tengo muy claro qué hay que hacer. Hay una cuestión ahí de la religión de los judíos con este hombre, ¿qué hacemos? Y el rey Agripa dice: bueno, a mí me gustaría escucharlo a este hombre. Y Pablo tiene la oportunidad de predicar no solamente delante de Festo, sino adelante del rey Agripa, que era una oportunidad de oro para poder hablar en las más altas esferas del poder político sobre Jesucristo. Vamos a ver justamente en este pasaje la defensa de Pablo ante el rey Agripa, y vamos a ver algo bastante interesante. Recordá,
el punto de lo que queremos ver hoy es: lo que crees moldea lo que vivís, ¿sí? A mí me gustaría que leamos algunos pasajes del capítulo 26 del libro de Hechos. Por ejemplo, quiero mostrarte cómo Pablo creía en su fe judía que Jesucristo era su enemigo, entonces lo perseguía. Vos fíjate lo que dice, versículo 5 dice: ellos me conocen desde hace mucho tiempo y pueden atestiguar, si quieren, que viví como fariseo de acuerdo con la secta más estricta de nuestra religión. Mirá lo que dice el versículo 9 y 10. Dice: pues bien, yo mismo estaba convencido de que debía hacer todo lo posible por combatir el nombre de Jesús de Nazaret. Eso es precisamente lo que hice en Jerusalén. Con la autoridad de los jefes, de los sacerdotes, metí en la cárcel a muchos santos, y cuando los mataban, yo manifestaba mi aprobación. Lo que crees moldea lo que vivís. Él creía que esto era lo correcto y vivía de esa manera. Pero fíjate lo que sucede cuando se encuentra con el Señor Jesucristo y cómo cambia su vida. Versículos 15 y 16 cuenta la conversión de Pablo. Acordate, Pablo perseguía a la iglesia, va camino a Damasco y se le aparece el Señor Jesucristo. Él relata justamente ese momento y qué le dice Jesús cuando él se cae al piso y finalmente se encuentra con el Señor Jesucristo. Dice, versículo 15, presta atención, dice: entonces pregunté: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues, me contestó el Señor. Ahora ponte de pie y escúchame. Me ha aparecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te voy a revelar. El Señor Jesucristo se le presenta y le dice: me ha aparecido a vos para transformarte en un testigo de lo que viste de mí y de lo que te voy a revelar. Y fíjate lo que pasa en el versículo 20 y cómo lo que crees moldea lo que vivís. Versículo 20 dice: al contrario, comenzando con los que estaban en Damasco, siguiendo con los que estaban en Jerusalén y en toda Judea, y luego con los gentiles, a todos les prediqué que se arrepientan y se conviertan a Dios y que demostraran su arrepentimiento con sus buenas obras. Finalmente, ¿cómo termina la historia? El rey Agripa escucha toda esta exposición y dice una frase extraordinaria que está en el Nuevo Testamento. Dice: por poco me persuades de hacerme cristiano. Pablo le contesta y dice: ojalá que sea por poco o por mucho, pero me gustaría mucho que vos seas como yo. No por estas cadenas, por estar encadenado, sino que seas una persona transformada por el poder del Señor Jesucristo. Así que está muy claro, lo que vos crees moldea lo que vos vivís. Si vos crees que Jesús es tu Rey, entonces debes obedecer sus mandamientos. Si vos crees que Jesús es luz, entonces debes vivir en las obras de la luz tal cual nos lo pide el Señor Jesucristo. Si vos crees que Jesús es tu esperanza, entonces tenés que vivir una vida en la cual tenés que abandonar la preocupación, porque Jesucristo es tu esperanza. Si vos crees que Jesucristo es tu Salvador, entonces la invitación del Señor Jesucristo es a vivir sin miedo. Lo que vivís lo que crees moldea lo que vivís. Que el Señor te bendiga y que tengas un gran día del Señor. Buenas noches, que Dios te bendiga. Un placer nuevamente encontrarnos para poder disfrutar todos juntos de lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. Es importante que nos acerquemos al texto bíblico cada día con la intención de ser bendecidos por Dios, de escuchar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cuando Dios habla, en la voz de Dios, encontramos el descanso, encontramos el consuelo, encontramos la bendición, y es muy importante que tengamos un corazón predispuesto a escuchar lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. En esta oportunidad vamos a continuar estudiando el libro de Primera Reyes, y en particular vamos a estar viendo el capítulo 3,
que relata el momento en el que Salomón tiene un encuentro con Dios y Salomón le pide sabiduría, uno de los pasajes probablemente más famosos del Antiguo Testamento, donde vamos a ver el momento más brillante de la vida de Salomón. La prédica en esta noche se llama Pedir sabiamente, y vamos a reparar en un pasaje bastante extenso, de bastantes versículos, que lo quiero leer porque se explica por sí mismo, y vamos a reflexionar brevemente en 3 puntos que quiero destacar de lo que vamos a leer en esta noche. Quiero decir que Salomón es uno de los personajes más brillantes del Antiguo Testamento, sin lugar a dudas, pero también uno de los personajes más, si se quiere, decepcionantes del Antiguo Testamento. Es un hombre que empieza muy bien, de hecho vamos a ver cómo empieza acercándose mucho a Dios, pero tiene un final trágico, realmente justamente por abandonar a Dios. La historia de Salomón, a Salomón le toca hacer una de las cosas más importantes. No solamente se transforma en el rey más majestuoso de toda la historia de Israel, sino que tiene el privilegio de construir algo que deseó toda su vida su padre y que no pudo hacer, que es el templo, el famoso templo de Salomón, el primer templo para Dios, que realmente lo hizo de manera majestuosa. Pero desgraciadamente es un hombre que termina muy mal, alejándose de Dios. Sus múltiples matrimonios con mujeres extranjeras y mujeres de otras religiones hacen perder de vista su relación con Dios, y tiene un final realmente muy trágico para él y para la nación de Israel. Pero vamos a ver los momentos más brillantes de la vida de él, y sin lugar a dudas es cómo comienza, y de ahí podemos aprender algunas cosas. Te quiero invitar que consideremos, por favor, el libro de Primera Reyes en el capítulo 3. Vamos a leer a partir del versículo 5, bastantes versículos vamos a leer, así que te pido un poquito de paciencia para que podamos considerar esta historia. Dice así la palabra de Dios. Allí mismo le apareció el Señor en un sueño y le dijo, allí mismo se está refiriendo a un lugar que se llama Gabaón. Si lees unos versículos anteriores, Salomón estaba en ese lugar y Dios se le aparece ahí, ¿no? Entonces dice, allí mismo se le apareció el Señor en un sueño y le dijo, pídeme lo que quieras. Salomón respondió, tú trataste con mucho amor a tu siervo David, mi padre, pues se condujo delante de ti con lealtad y justicia y con un corazón recto. Y como hoy se puede ver, has reafirmado tu gran amor al concederle que un hijo suyo le suceda en el trono. Ahora, Señor mío, me has hecho rey en lugar de mi padre David. No soy más que un muchacho y apenas sé cómo comportarme. Sin embargo, aquí me tienes, un siervo tuyo en medio del pueblo que has escogido, un pueblo tan numeroso que es imposible contarlo. Yo te ruego que le des a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién podrá gobernar este gran pueblo tuyo? Al Señor le agradó que Salomón hubiera hecho esa petición, de modo que le dijo, como has pedido esto y no larga vida ni riqueza para ti, ni has pedido la muerte de tus enemigos, sino discernimiento para administrar justicia, voy a concederte lo que has pedido. Te daré un corazón sabio y prudente, como nadie antes de ti lo ha tenido, ni lo tendrá después. Además, aunque no me lo has pedido, te daré tantas riquezas y esplendor, que en toda tu vida ningún rey podrá compararse contigo. Si andas por mis sendas y obedeces mis decretos y mandamientos, como lo hizo tu padre David, te daré una larga vida. Cuando Salomón despertó, se dio cuenta del sueño que había tenido, regresó a Jerusalén, se presentó ante el arca del pacto del Señor y ofreció holocaustos y sacrificios de comunión. Luego ofreció un banquete para toda su corte. Hasta acá la palabra de Dios, a la cual le decimos amén. Y vemos, como te decía, es una historia que se explica por sí misma. Está clarísimo que Dios está probando el corazón de Salomón, y cuando Salomón tiene la oportunidad de pedir, en vez de pedir riqueza, larga vida y la muerte de sus enemigos o cualquier otra cosa, él lo que pide es sabiduría para poder
hacer la tarea que Dios le había encomendado, gobernar el pueblo. Así que yo quisiera reparar en tres detalles. Obviamente Dios se lo concede y le concede mucho más, ¿no? Como suele hacer nuestro Dios, que nos concede mucho más de lo que pedimos siempre. Le concede aún las cosas que no pidió, le concede la sabiduría, se agrada de la petición de Salomón y le concede mucho más, transformándolo en el hombre más sabio de toda la historia, el rey más majestuoso de toda su época y el momento de mayor esplendor del reino de Israel de toda la historia, de toda su historia, ¿no? Entonces, quisiera reparar en tres cosas importantes que suceden en el momento en el que Salomón pide y cómo lo pide. Y por eso la prédica de hoy se llama pedir sabiamente. Lo primero que quiero destacar es que en el discurso, en las cosas que le dice Salomón a Dios, aparece en primer lugar la alabanza. Cuando vos lees el versículo 6, Salomón está reconociendo lo que Dios hizo, ¿sí? Salomón apreció lo que Dios hizo. Vos estuviste con mi padre, lo bendijiste, lo engrandeciste, y ahora le diste la gran bendición de que un hijo suyo se sienta en el trono, ¿no? Entonces está reconociendo con verdadera alabanza lo que Dios ha hecho. Y me parece que es un punto importante en el momento que nosotros tenemos que acercarnos a Dios. Es importante que cuando nosotros nos acerquemos a Dios para pedir o para conversar con Dios de nuestras cuestiones, reconozcamos que Él ha sido realmente bueno con nosotros, que Él nos ha bendecido con mucho más de lo que necesitamos o que pudimos pedir. Y es muy importante que nuestra conversación con Dios siempre ingrese por este lado, ingrese por el tema de la alabanza, el reconocimiento de las cosas que Dios ha hecho a nuestro favor. La gratitud hacia Dios es un punto clave en nuestra conversación con Dios. Así que el primer punto que quiero destacar es que Él ofreció alabanza a Dios. El segundo punto, cuando vos analizás un poquito el discurso de Salomón, es que Él tiene una humildad sincera. Él dice, mirá, la verdad es que vos me pusiste acá como rey. Yo soy un muchacho, apenas sé cómo manejarme, no tengo idea cómo gobernar, necesito que me ayudes. Y acá lo que yo quiero destacar es que no hay falsa humildad de parte de Salomón. Salomón realmente está, si se quiere, preocupado por la tarea que le han encomendado. Él se da cuenta de que él es muy joven, se da cuenta que el pueblo es muy grande, que la responsabilidad es enorme, y realmente reconoce de que al menos que Dios intervenga, él no tiene manera de hacer esto bien. Y eso me parece que es muy importante en nuestra oración. Nosotros debemos presentarnos delante de Dios con humildad, esa humildad sincera de decir, Señor, realmente necesito que vos intervengas. A menos que vos intervengas, esto yo realmente no lo puedo hacer bien, no hay manera de que yo haga bien estas cosas. Y a veces nosotros no tenemos que gobernar un reino muy numeroso, pero sí tenemos que gobernar algunas cosas de nuestra vida en las cuales, a menos que Dios intervenga, no las podemos hacer bien. Tenemos que gobernar primero nuestro carácter, tenemos que gobernar nuestra propia vida, ¿sí? Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Así que tenemos que dominar nuestra propia vida, tenemos que gobernar nuestras casas, tenemos que gobernar nuestras acciones como empleados o como dueños o como patrones. Tenemos que gobernar la relación con nuestros hijos, tenemos que gobernar lo que sucede en nuestra relación matrimonial. Hay muchas cosas que deben ser manejadas, que deben ser, y que realmente son cosas que a veces podrían sobrepasarnos. Y es importante que lo manejemos con humildad. Si vos, Dios, me pusiste en la función de padre, yo quiero ser un padre de acuerdo a lo que vos me decís, a lo que vos me enseñás, a lo que vos me estás pidiendo. Y no hay manera de que yo sea un buen padre a no ser que vos intervengas. Si me pusiste de empleado, quiero ser el empleado que vos querés que sea. Y necesito que vos intervengas. Si me pusiste de dueño o de jefe o de patrón, quiero ser el patrón que vos querés que sea. Si me pusiste a servirte, quiero ser el maestro de escuela bíblica que vos
me pedís que sea, quiero ser el pastor que vos me pedís que sea, quiero ser el músico que vos me pedís que sea, quiero limpiar la iglesia de la manera que vos me pedís que sea. A no ser de que vos intervengas, yo no puedo hacer esto como corresponde. Y me parece que esa es una actitud correcta al momento de presentarnos delante de Dios. Por último, Salomón tiene un gran sentido de la responsabilidad. Él tiene un gran sentido de responsabilidad por las cosas que son de Dios. Él reconoce que lo que le piden hacer es administrar algo que le pertenece a Dios. Dice, acá está tu siervo, este es tu pueblo, decime cómo lo hago. Un gran sentido de la responsabilidad por las cosas de Dios. Entre paréntesis quiero decirte que desde que abrazaste la fe en el Señor Jesucristo, desde que estás unido al Señor Jesucristo, todo lo que sucede en tu vida tiene que ver con una cuestión espiritual y tiene que ver con un propósito de Dios. Así que todo lo que tengas que hacer, trabajo, iglesia, familia, el ámbito que vos quieras, aún hasta el tiempo en el que te divertís, el tiempo que haces deporte, no sé, el tiempo que estudias, el tiempo que te preparás, el tiempo que haces arte, cualquier ámbito de tu vida tiene que ver con un propósito de Dios. De modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Toda nuestra vida tiene que ver con un propósito de Dios. Así que el sentido de la responsabilidad de todo lo que nos sucede tiene que estar claramente enfocado en que lo estamos haciendo para Dios. La Biblia nos dice, si trabajás, trabajá como si fuese para Dios. Todo lo que hagas, hacelo como para el Señor. Así que la gran responsabilidad, el gran sentido de responsabilidad de que todo lo que hacemos, lo hacemos para nuestro Dios. Así que finalmente uno puede decir, y quiero terminar con esto, uno puede decir que a nosotros también nos hubiese gustado tener la promesa de parte de Dios, que venga Dios y nos diga, pedime lo que quieras, y yo quiero decirte que la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos esa misma promesa. En 1 Juan capítulo 5, versículo 14, dice que si pedimos conforme a la voluntad de Dios, tenemos la certeza de que Él nos escucha. Dios valora que nosotros pidamos sobre nuestro carácter, y con esto termino. Salomón, en vez de pedir por cuestiones físicas, por cuestiones materiales, pidió por su carácter. Le dijo, trabaja en mi corazón, haceme más sabio para poder hacer esta tarea. Dios valora mucho que nosotros pidamos por nuestro carácter. Es mucho más importante lo que somos que lo que tenemos. Muchas gracias por escucharnos y que Dios te bendiga. Buenos días, feliz día del Señor. Qué alegría que nos podamos volver a juntar a través de este medio para poder reflexionar, para poder aprender, para poder compartir la palabra de Dios. Vamos a continuar estudiando el libro de Romanos. Ya a partir del domingo pasado, el pastor Esteban ya nos hizo una introducción sobre lo que es esta carta. Yo te quiero recordar que el libro de Romanos es en realidad justamente una carta que escribe Pablo a una iglesia que estaba en Roma, y de ahí obviamente el nombre, carta a los romanos o carta de Pablo a los romanos, por eso se llama así. Y es una carta que tiene un objetivo, y el objetivo es muy contundente. El objetivo es explicar lo que significa la salvación para cada uno de nosotros. El centro neurálgico de lo que está explicando aquí la Biblia es la cruz de Jesucristo. Pablo habla de que a él lo único que le interesa es Jesucristo, y predicar a Jesucristo y a este crucificado. Y esa es la realidad y lo más importante de nuestra fe. Y es lo que estamos analizando en este libro, y lo vamos a ir compartiendo de a poco, porque la verdad que tiene una cantidad de riquezas maravillosas para ir aprendiendo, para ir compartiendo, y la verdad que echa mucha luz sobre lo que ha hecho Cristo a favor de cada uno de nosotros. La cruz del Señor como centralidad de nuestra fe, la cruz de Jesús como la realidad de nuestra salvación, y con todos los beneficios que aplica el sacrificio del Señor Jesucristo a nuestras
propias vidas. Así que vamos a ir analizando esto. Vas a ver que en cada uno de los mensajes que vayamos hablando de Romanos, siempre la centralidad va a ser el Evangelio, la cruz de Cristo, lo que Cristo hizo por nosotros, la manifestación del amor de Dios, la justicia de Dios a nuestro favor, todo en términos de la cruz del Señor Jesucristo. Así que vamos a ir analizando un poquito esto. A mí me apasiona tremendamente este libro. Quizás el libro de Romanos haya sido el libro más comentado por los teólogos. Hay infinidad de libros que se han escrito sobre esto. San Agustín ha vuelto a la fe repasando el libro de Romanos. Lutero volvió a la fe repasando el libro de Romanos. El libro de Romanos y Gálatas realmente son dos cartas tremendamente importantes para que podamos entender la obra salvífica de Dios a nuestro favor. Así que vamos a compartir un poco de esto, y el mensaje en el día de hoy que quiero compartir con vos de manera breve. Obviamente podríamos hablar horas y horas, yo podría pasarme horas hablando de esto, porque realmente, como te dije hace un ratito, me apasiona. Pero lo que yo quiero que reflexionemos hoy son justamente estas 3 reflexiones sobre el Evangelio. Apenas empieza la carta, Pablo empieza a hablar del Evangelio, mucho del Evangelio. Y en 2 versículos que quiero compartir con vos, quiero sacar 3 reflexiones. Hay muchas más. Podríamos escribir un libro entero sobre estos 2 versículos. Pero quiero que las reflexiones junto conmigo, porque creo que tienen mucho valor para nuestra fe. ¿Sí? Te quiero invitar a que compartas conmigo el capítulo 1 del libro de Romanos en el versículo 16 y 17. Esos son los 2 versículos que vamos a considerar. Mira lo que dice. A la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todos los que creen. No me avergüenzo porque es poder de Dios para salvación de todos los que creen. De los judíos primeramente, pero también de los gentiles, los no judíos. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Palabra de Dios a la cual decimos amén. 3 reflexiones muy breves. Este video debe ser corto, tiene que ser corto y va a ser muy rápido, pero te invito a que reflexiones durante toda esta semana en cada una de estos principios sobre el Evangelio, de estas verdades sobre el Evangelio, porque te van a hacer muy bien a tu vida. Lo primero que yo encuentro acá es que el Evangelio es poder de Dios. Dice claramente Pablo acá, el Evangelio, no me avergüenzo de esto, puedo vivir todo el tiempo hablando de esto, y por más que se burlen de mí, por más que me quieran meter en preso, por más que me quieran pegar, por más que me quieran matar, aunque mi vida corra peligro, yo no me avergüenzo de esto, porque esto es poder de Dios. La palabra que usa acá Pablo para escribir en el original es dinamis, que es la base de la palabra dinamita. Lo que él está diciendo es que el poder de Dios es como una gran explosión. Hay un gran poder explosivo en el Evangelio de Jesucristo. Es ese poder transformador de Dios a favor de cada uno de nosotros. Es Dios recreando, volviendo a crear. La Biblia explica que usted y yo, cuando abrazamos la fe, somos una nueva creación, una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, son todas nuevas hechas. Es Dios volviendo a crear un nuevo nacimiento. La Biblia habla de esto. Jesús le dice a Nicodemo ahí en Juan 3, es necesario que nazcas de nuevo, hay que volverte a crear. Y es Dios volviendo a crear a través del Evangelio de Jesucristo. Recrea, vuelve a crear al ser humano. Hay tanto poder en tu conversión y en la mía como la hubo en la creación del universo. Dios poniendo todo su poder explosivo, si querés, en términos de Pablo, este poder dinamita para volverte a crear. Es poder de Dios. Y esa es la primera reflexión que yo saco de esto, que lo que transformó tu vida y la mía es un poder de Dios. Y por supuesto, Pablo dice, yo no me avergüenzo de esto, no me puedo avergonzar de esto, porque esto ha sido explosivo en mi vida, ha sido una transformación que ha cambiado definitivamente mi vida, y vivo para contar esto. Y ojalá que sea la realidad en tu vida y en la mía, que podamos estar tan, si querés, si sirve la palabra, orgullosos, contentos de lo que Dios ha hecho con nosotros, que no nos avergonzamos. Y por más que nos tilden de lo que nos tilden, nos digan lo que nos digan, esto es
poder de Dios. Esto es dinamita en nuestra vida. Esto ha explotado nuestra vida y la ha hecho de nuevo. La segunda cosa que dice del Evangelio, Pablo, acá, no solamente dice que es poder de Dios, dice además que es poder para salvación. Y la palabra salvación tiene varios aspectos. Cuando la palabra de Dios habla de la salvación, en el Nuevo Testamento fundamentalmente, cuando habla de salvación, hay una relación muy estrecha entre salvación y de lo que tenemos que ser salvados. Porque una buena pregunta para hacernos es, bueno, Jesús es nuestro Salvador. Ok, ¿de qué nos salvó? ¿De qué nos salva? Bueno, justamente la palabra de Dios explica que nosotros, como seres humanos, necesitábamos ser salvados del poder del pecado. El poder del pecado era el que nos condenaba. El poder del pecado es el que nos ha hecho enemigos de Dios. Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que era necesario que seamos salvados del poder del pecado. Y en tres aspectos, al menos, explica la Biblia de que el Evangelio de Jesucristo nos salva del pecado. Nos salva de la culpa del pecado. Lo primero que hace es Dios quita toda nuestra culpa. En la cruz del Calvario, y otra vez la centralidad de nuestra fe en la cruz del Señor Jesucristo. En la cruz del Calvario es Jesucristo que se lleva todas nuestras culpas. Él cargó todo nuestro pecado en la cruz. ¿Sí? Es decir que el Señor Jesucristo vino para salvarnos a usted y a mí de la culpa del pecado. Pero no solamente de la culpa del pecado, también nos salva del poder del pecado. Porque dice la palabra de Dios que cuando usted y yo abrazamos la fe en el Señor Jesucristo, el mismo Señor viene a morar a nuestra vida. Dios viene a morar a nuestra vida. Y es lo que la Biblia explica como el proceso de la santificación. Dios tiene un proyecto tremendo con nosotros que es llevarnos a la altura de su amado Hijo. Dios quiere hacer de usted y de mí Cristos. Es lo que quiere hacer. Ese es el propósito de Dios. Y a través de su Espíritu Santo va transformando nuestra vida para llevarnos en una vida de victoria en victoria sobre el pecado. Y si aún todavía tropezamos, si aún todavía caemos, si aún tenemos problemas con el pecado, la palabra de Dios nos advierte y nos dice: hijitos, todas estas cosas, lo dice Juan, se las escribí para que no pequen, pero si alguno pecó, no se olviden que tenemos un abogado en el cielo, Jesucristo, el justo, que aboga por cada uno de nosotros. Es decir, que no solamente nos quita el pecado, sino que nos salva del poder del pecado. Pero por último, otra cosa que dice la palabra de Dios respecto de nuestra salvación y del pecado es que el Señor Jesucristo, a través de su salvación, nos libra de la presencia del pecado. Y eso es una realidad todavía en el futuro de cada uno de nosotros, porque la palabra de Dios nos invita a abrazar la fe para darnos la vida eterna. Y cuando tengamos la vida eterna en el cielo, ya no va a haber presencia del pecado. Es decir, que Dios nos libra de la culpa, Dios nos libra del poder del pecado, Dios nos libra de la presencia del pecado en esta salvación. Es poder de Dios, dinamita de Dios para salvación de todos los que creen. Pero la tercera reflexión que quiero hacer sobre el Evangelio en esta mañana es la que hace en el versículo 17 Pablo. Yo lo voy a releer. Dice: de hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin. Tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Y acá quiero tomarme un minutito para hablar de algo que va a ser reiterativo en este libro: la justicia de Dios. Dios ejerce una justicia en el Evangelio. Y yo quiero decir lo siguiente: así como nosotros tenemos una buena mirada y nos resulta simpático ver a Dios como el Dios de amor, realmente nos conviene ver a Dios como el Dios de amor, como un Dios que desborda de amor, como un Dios que quiere perdonar, y es maravilloso, y es una realidad, y la Biblia lo dice. Pero también no debemos perder de vista que además todo lo que Dios tiene de amor, también lo tiene de justo. Dios es amor, pero es absolutamente justo. Y es un Dios que no va a pasar por alto el pecado. No va a pasar por alto el pecado. El pecado debe ser juzgado. Dios juzga y juzgará el pecado. El pecado debe ser juzgado y debe ser castigado. ¿Y por qué Pablo dice que en la cruz de Cristo se manifiesta la justicia de Dios? ¿No está el perdón en la cruz? ¿Por qué está la justicia de Dios? Sencillamente porque en la cruz se encuentra el amor y la justicia de Dios. Dios queriendo salvar al pecador y juzgando el pecado en la vida de su Hijo Jesucristo.
Es Dios quien juzga el pecado en la muerte de Cristo en la cruz y otorga el perdón al pecador. Por eso es tan impresionante lo que dice el Evangelio, porque en la cruz se revela la justicia de Dios. Esa justicia que te mandaba al infierno recayó sobre Cristo en la cruz para vos darte libertad y vida eterna. Por eso es explosivo, por eso es poder de Dios, por eso es salvación y por eso en la cruz de Jesús se revela la justicia de Dios. Dios es justo porque juzga el pecado, lo castiga y a su vez es el que justifica al que es de la fe en Jesús. Eso lo vamos a ver muchas veces en este libro, pero no te olvides de eso. Todo lo que Dios tiene de amor lo tiene de justo y en la cruz del Calvario se encuentra el amor de Dios con la justicia de Dios, el amor de Dios queriendo salvar al pecador y la justicia de Dios juzgando y castigando el pecado. La palabra de Dios nos dice que Jesucristo fue hecho pecado por nosotros para que la justicia de Dios sea sobre nosotros. La palabra de Dios también habla mucho de justificación y la justificación es justamente eso, que Cristo se llevó mi pecado en la cruz, se hizo pecado por mí en la cruz y yo me hice justo por Él en la cruz. Él, la justicia de Cristo aplicada a nuestra vida. Somos declarados justos. Por eso el Evangelio es poder de Dios para salvación de todos los que creen. Así que 3 reflexiones para pensar en esta semana sobre lo tremendo que ha sido nuestra salvación, sobre el poder que ha intervenido en nuestra salvación. ¿Sí? El Evangelio es poder, el Evangelio es salvación, el Evangelio es la justicia de Dios revelada a todos nosotros. Así que quiero dejarte estas reflexiones para que las pienses, quiero dejarte estas reflexiones para que analices y puedas vivirlas de tal manera que puedas decir como Pablo, y ojalá que todos podamos decir lo mismo: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Muchas gracias y que Dios te bendiga.